Permitirnos estar aquí reunidos en su casa, casa de oración. La gloria es del Señor. En nuestra convención de pastores, el pastor José Pachano, él nos habló acerca de la visión. Y yo dije, Señor, yo quiero transmitir el mensaje a la iglesia. Pero yo le puse el tema, la necesidad de una visión. Amén. Entonces es importante, hermano, que nosotros podamos comprender y entender que nosotros necesitamos tener una visión clara de lo que vamos a hacer. Amén. Y usted dirá, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Tiene que ver mucho. Porque en la palabra de Dios nos habla, por ejemplo, puedo poner un ejemplo bíblico en Proverbios capítulo 29, versículo 18, que dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Esta misma palabra hebrea que se traduce profecía, también se traduce visión. Y en la NBI dice, sin visión el pueblo se desvía. ¿Ve? Y es necesario obedecer la palabra de Dios. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la visión va junto con la palabra de Dios. Y cuando hablamos de la visión, estamos hablando de lo que Dios ha pensado para con nosotros. Alguien dijo, los sueños nuestros quizás se cumplan. Algunos se pueden cumplir. Pero el sueño de Dios, ese es el que se va a cumplir. Y cuando hablamos del sueño de Dios, estamos hablando de la visión. Estamos hablando de lo que Dios estableció para nosotros. Entonces, ¿qué mejor que meternos en la palabra del Señor? Y hay un libro del cual ha inspirado a muchas personas sobre lo que es la visión y sobre lo que es el liderazgo, que es el libro del profeta de Nehemías. Amén. Porque Nehemías es ya lo puse profeta, Nehemías. Nehemías es un libro que nos habla de cómo se desarrolla una visión. Y me llama la atención y quiero tocar algunos puntos de este libro para que usted pueda entender. Nehemías nos habla de el regreso del pueblo de Dios a Jerusalén. Nos habla de la reestructuración de los muros. Nos habla del restablecimiento de la adoración a Jehová Dios, del culto a Dios. Porque entra Esdras, el sacerdote Esdras, que restablece la adoración a Dios. Y de esa manera se le da la gloria al Señor. Amén. Y ellos obtienen esa victoria. Pero todo empieza como está nuestro país en este momento. Hubo un terremoto, se cayeron edificios, casas y todo. Bueno, en aquel tiempo Jerusalén tenía los muros derribados. No había un terremoto, sino que de tantas guerras y tantos pleitos, los muros habían sido derribados y había una decadencia en el pueblo, y el pueblo miraba esos muros y se habían adaptado, acostumbrado a vivir en desgracia. ¿Y sabe cosa triste? ¿Por qué necesitamos visión? Porque cuando no hay visión nos acostumbramos a vivir en la desgracia. Cuando una persona no tiene visión se acostumbra a vivir en el desorden. Se acostumbra a vivir en el caos. Se acostumbra a vivir en la desgracia. Y yo quiero decirte, no te acostumbres al caos ni a la desgracia. Amén. Porque Dios tiene algo mejor para ti. ¿Dice amén? Entonces, cuando entramos en esto, quisiera leerle en el capítulo 4, la palabra de Dios nos habla cuando ya Nehemías
se había ido a Jerusalén y iba a construir los muros. Ya estaban construyendo los muros, por cierto. Y nos habla de una palabra muy poderosa que yo quiero compartirla con ustedes, que de ahí es que Dios me ministró para ministrarle a sus vidas. Y es Nehemías capítulo 4, versículo 14. Ahora que nos habla eso, voy a primero contarle qué era lo que estaba pasando para que usted pueda entender el texto, porque si no, no lo va a entender. Dice que cuando Nehemías y el pueblo empezaron a construir los muros, Sanballat se enteró de que estaban construyendo los muros y se molestó en contra de ellos para ir a hacer guerra en contra de Nehemías. Sanballat estaba molesto. Y dice que un hombre llamado Tobías también dijo que si una zorra pasare por esos muros lo derribará. Y empezaron a conspirar en contra del pueblo de Dios. Aquello trajo un problema en el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios se atemorizó. El pueblo de Dios tenía miedo. Pero Nehemías les habló. Y les habló con palabra de Dios. Con visión. Amén. Y el pueblo siguió edificando los muros. Dice que llegaron hasta la mitad de la totalidad de los muros. Y habían restaurado los pórticos también. Y el enemigo estaba furioso. Sanballat y Tobías. Y entonces prometieron ir a hacer guerra. Pero Dios siempre le daba la victoria a Israel. Amén. A los hijos del Señor. Y resulta ser que en ese momento que Dios estaba dándole la victoria, llega Nehemías y le dice, en el versículo 14, dice aquí, después miré y me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Amén. Entonces ahí es cuando Dios empieza a ministrarme la necesidad de una visión. Cuando uno nace, lo van criando, lo van formando, y de acuerdo a la familia que uno nació, son las enseñanzas que le van dando a uno. Y uno va desarrollando habilidades y destrezas y conocimientos. Y de esa manera ahí empieza a tener la visión de lo que quiere. Yo recuerdo una vez, inocentemente, porque uno va desarrollando la visión. Yo le digo a mi pastor Jacinto, porque el primer carro que yo tuve fue un Chevette 4 puertas del año 85. Y muy contento con ese carro y me salió muy bueno. Entonces llego yo y le digo a mi pastor Jacinto, mi pastor, cómprese un Chevette, esos carros salen buenos. Él simplemente se sonrió conmigo y me sobó en la cabeza. Él no me dijo más nada. Y mi pastor Jacinto siempre se compró carros grandes, buenos, resistentes. Y yo estaba en un Chevette. Entonces, eso tiene que ver con la visión. Y cuando él me sobó la cabeza y se sonrió, yo no entendía, pero después entendí. Amén. Entonces, hermano, cada quien con su formación va teniendo una visión. Es lo mismo cuando uno se va a casar. Si la visión suya, cuando usted se va a casar, es tener intimidad, entonces cuando llegue a la luna de miel, hasta ahí llegó el matrimonio, se acabó todo. Ya tuvieron intimidad, hasta ahí. Porque esa era su visión. Yo recuerdo que yo con mi esposa éramos novios y hablábamos, y entonces hablamos, bueno, vamos a tener 2 hijos, bueno, o 3, quién se sabe, y estamos ahí sacando cuentas en la casa. Hablábamos de proyecto. Vamos a servirle al Señor.
en el ministerio hablábamos del proyecto. Teníamos algo claro de lo que queríamos hacer. Amén. Estábamos proyectándonos. Entonces una persona tiene que tener visión. Entonces aquí decía por los hijos, por las hijas, por los hermanos, por la esposa, por la casa. Tenemos que tener visión. Y voy a soltar una que de repente a algunos no les va a gustar. Como que no la suelto. ¿O la suelto? ¿A todo riesgo? ¿Por qué hay mujeres que se fastidian con los esposos? ¿Por qué hay mujeres que toman las riendas del hogar? Dije que a algunos no les va a gustar. Porque el esposo no tiene visión. La mujer dice algo, como tú digas, como tú digas, como tú digas. Y la Biblia dice que el hombre es cabeza de hogar. Y si dice que el hombre es cabeza de hogar, ¿dónde están los ojos? Oye, no lo digan todo. En los pies. Es verdad que las mujeres tienen la visión ahorita. Porque los hombres no se atreven a decir nada. Jesucristo, Padre, derriba todo matriarcado. En el nombre de Jesús. Los ojos están en la cabeza. Entonces la visión tiene que estar en la cabeza. Porque ahí están los ojos. Y si Dios dijo que el hombre es cabeza, entonces el hombre es el que tiene que llevar la visión. El hombre tiene que tener las directrices. Por eso le dije, la necesidad de la visión, de tener una visión. Y estoy empezando de lo básico, porque de lo básico es que nos va a llevar a lo grande. Si no dominamos lo básico, lo grande no lo vamos a poder dominar. Por eso que el Señor llegó y dijo, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero tiene que ser marido irreprensible de una sola mujer y sus hijos sujetos en obediencia. Aleluya. Va agarrando color la cosa, ¿verdad? Entonces, ¿quién tiene que tener la visión? No, pero no escucho ninguna mujer que diga. Ah, gracias. Gracias. ¿Y por qué entonces alguna mujer toma el riel? Porque el hombre no toma, como decíamos allá en el pueblo, no toma el toro por los cachos. Entonces, cuando no hay visión, dice que el pueblo se desenfrena. Cuando no hay visión, el pueblo se desvía. Y eso es lo que pasa. Cuando hay familia y los hijos se desvían, es porque papá no estuvo en casa, no dio las instrucciones, no tuvo la visión y los hijos se desviaron. Aleluya. Sí, la Biblia dice que el hijo consentido avergüenza a la madre. Sí, ciertamente. Y lo dice la Biblia. Pero el hijo desviado es culpa del papá. Porque el papá tiene que llevar la visión. ¿Es o no es? Amén. Aleluya. Vamos poco a poco, ¿verdad? Tenemos todo el día. Estamos en ayuno. Oye, algunos dicen. Entonces, lo primero que hay que tener para tener una visión es algo claro que nosotros queramos lograr y alcanzar. En sí tenemos que tener proyectos en la vida y se llaman proyectos de vida. No que quiero tener una moto, no, eso es una meta que usted quiere tener. Vamos a hablar de una visión de vida. ¿Qué es lo que usted quiere hacer? Cuando nosotros entramos y le entregamos nuestra vida a Dios, entonces ya entendemos que fuimos creados con un propósito. Y al ser creados con un propósito, Dios en su corazón
tuvo un sueño contigo, conmigo, para que se cumpliera en nuestra vida. Amén. Y nosotros somos responsables de que la visión de Dios se cumpla en nosotros. Pero ¿cómo hacemos que se conecte la visión de Dios? Mire, uno de los problemas más grandes que hay, hermano, es la cobertura. Pastor, ¿qué es eso? Sí. A veces no tenemos cobertura con Dios. ¿Y cómo es eso, mi pastor? Para tener visión tenemos que tener cobertura. Anótelo ahí. Una principal. Para tener visión tenemos que tener cobertura de Dios. Entonces, cuando hablamos esa parte, tenemos que comprender. Yo recuerdo que estaba, cuando empezaron a salir los teléfonos, que aquel tiempo era Telcel. Yo recuerdo, ese número todavía es el que usted tiene, el mío. Ajá. Yo he cambiado de aparato, pero no del número. Y a mí me regalaron ese equipo con ese número. Y luego fui y me cambiaron y me dieron la titularidad del número a mí también. Entonces yo estaba predicando por el estado portuguesa y no había cobertura. Y yo quería comunicarme con mi familia, con mi esposa. Hermano, y recuerdo que estaba un tractor viejo por allá que ya no lo usaban. Y me monté arriba de ese tractor y me paré arriba del asiento y ahí agarré cobertura. Y llamé a mi esposa. Ay, hermano, vivo enamorado de esa mujer. Y la llamo y hablé con ella. Y qué emoción escuchar su voz. Porque vivo enamorado. Hermano, pero cuando yo me bajaba de ese tractor, se iba la cobertura. ¿Sabe qué? Cuando Nehemías, tuvo la noticia de que los muros estaban derribados, las puertas habían sido quemadas, Nehemías ayunó y oró. Nehemías buscó cobertura. Hermano, yo les voy a asegurar a ustedes, como se lo estaba diciendo en la clase de doctrina, a los que están en doctrina, que si nosotros oramos van a pasar cosas maravillosas. Hermano, es necesario que oremos. Es necesario que oremos. Es necesario que ayunemos. Es necesario que nos consagremos a Dios. Porque si usted quiere tener cobertura, usted quiere que Dios obre en su vida, usted quiere estar claro en lo que Dios quiere en su vida, usted tiene que orar, tiene que clamar a Dios, tiene que pedirle al Señor que lo dirija. Amén. Pero si usted no le pide al Señor que lo dirija, usted va a estar como aquella persona que contó aquel pastor. Él dijo, funeraria mi esperanza, algo así. Entonces le damos el seguro para comprar su urna por adelantado. Y le llegan a él y le dicen así. Y él llegó y le dijo, no estoy interesado. Prefiero comprarme una novilla, una vaca, y de aquí a que me muera, y esa vaca tiene más vacas. Ah. Y cuando me vayan a enterrar, entonces, ahí venden una pero ya deje un poco de vaca. ¿Sí me explico? Porque algunos, la visión de algunos es que me voy a morir. Bueno, ya tengo la urna comprada. Hasta ahí llega usted. Por favor, hermano, tenemos que estar listos como si Cristo viniera hoy. Pero tenemos que estar trabajando y proyectando como si Cristo le faltara mucho. Esa es la visión. Pues si yo me pongo sentado aquí, ay, Cristo va a venir, y yo dándome dolores de cabeza con esta construcción, mejor me quedo quieto. Hermano, no hago nada. Ah, me voy a morir, entonces no hago nada. Y así hay muchos, hermanos. Les aseguro que muchos aquí ya tienen la urna comprada. Cómprese una vaca. Invierta. Proyéctese. Desarrolle. Tenga visión. Tenga visión. En el nombre de Jesús. Aleluya. Entonces aquí hay un pensamiento que comparto con ustedes. Dice, si la visión no te alegra, no es una visión. Es verdad. Si la visión no te alegra, no es una visión.
Ay, como me voy a morir, ya compré la urna. Para que los muchachos no tengan que echar carrera cuando me vayan a enterrar. Cualquier coincidencia es coincidencia. Y es verdad también. Entonces, la visión es esa. ¿Ves? Mire, ya algunos se ríen, son bandidos, ya compraron la urna ya. Cómprese una vaca. Vende esa urna y cómprese una vaca. Si la visión no te alegra, no es una visión, porque la visión tiene que alegrarte. Si yo llego y me proyecto porque yo quiero lograr esto, viajar por el mundo, predicar el evangelio, construir más de 100 iglesias. Oye, hermano, entonces aquí estamos fajados. Tiene que alegrarme, a mí eso me alegra, amén. La visión tiene que producir un gozo en la persona. Las personas tienen que tener objetivos, dirección, para dónde ir. Nehemías lo primero que hizo fue orar, pero después que oró, accionó. Hay mucha gente que son buenos orando, pero no accionan. Y hay otros que son buenos accionando, pero no oran. ¿Cuál es el problema que hay aquí? Que el que ora y no acciona porque tiene miedo, entonces no confía en Dios. No confía en Dios. Porque cuando Pedro le dijo, Señor, si eres tú, permite que yo camine sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ven. Y él accionó y caminó. Caminó sobre las aguas. Luego fue que quitó la mirada en Cristo. Y empezó a ver las olas tan inmensas de 2 metros. Y empezó, ay Dios mío, que me ahogué. Ese es el problema cuando quitamos la mirada de Jesús. Pero caminó. Y hay muchos que hablan de Pedro, que Pedro se hundió. Sí, se hundió, sí. Pero Pedro fue el único que caminó sobre las aguas. Amén. Ahora, el que acciona y no ora es el que todo el tiempo está metiendo la pata. Perdónenme que se lo diga. Va y se casa mal casado. ¿Por qué? Porque no le oró Dios por la esposa. Accionó, se casó, pero mal. Montó un negocio que no era porque no le oró a Dios. Accionó, pero no le oró a Dios. Si va conmigo, ¿verdad? Quiero ir poco a poco, no quiero atropellarlo. Porque hoy yo quiero que usted salga claro de tener una visión con Dios. No una visión personal, sino una visión con Dios. Entonces mucha gente fracasan porque no oran, accionan, van para adelante y yo hago porque yo puedo. Hermano, recuerde que tenemos que orarle al Señor. Ay, yo tengo el dinero para montar el negocio y lo monto porque yo quiero. ¿Y le oraste a Dios? No, ¿para qué? Si ya tengo el dinero. O sea, que si no tuviera el dinero, estuviera orando para que Dios te dé el dinero, ¿verdad? Pero que para que Dios te dé el dinero para tu visión. Resulta que si ora, Dios no te va a dar el dinero para tu visión, sino que te va a mostrar cuál es la visión que Él quiere darte. Amén. Tenemos que orar. Entonces, Dios le ministra a Nehemías. Nehemías va y lo primero que hizo fue la evaluación. Nehemías miró y lo que vio le produjo mucha tristeza. Viendo aquello, se entristeció demasiado y dijo, tenemos que hacer mano a la obra. Y resulta ser que no se fue solo, buscó a algunos principales con él y le mostró, ¿qué vamos a hacer? Armó su equipo de trabajo. Hermano, nosotros tenemos que entender que nuestro primer equipo de trabajo es la familia. Si usted no se reúne con su familia, si usted no conversa con su familia, si usted no le dice estos son los proyectos, esta son las metas, esta es la visión, lo que queremos lograr, hermano, usted no va a alcanzar ni lograr nada, porque cada quien va a estar jalando hacia un sentido contrario y nadie entonces va a estar con usted. El éxito de mi familia depende de que todos estemos alineados. Si
Si no nos alineamos, no vamos a tener éxito. Y ese es uno de los problemas más grandes. ¿Por qué se pierden los hijos? Ya se lo dije. Porque no hay visión. Alguien decía, y decía esto, y me llamó la atención porque es muy cierto. El muchacho tenía 13 años. Yo no quiero que me obligue a ir para la iglesia, porque el papá de fulano tiene 13 años y no lo obliga a ir para la iglesia. Entonces conversan entre los padres. ¿Y por qué usted no lo obliga para la iglesia? No, porque ellos tienen que tomar su decisión. Ok. Entonces usted no lo obliga a ir para la escuela. No, sí, porque tiene que estudiar. ¿Usted no lo obliga a vestirse y a bañarse? Sí. ¿No lo obliga a cepillarse los dientes? Sí. Ok. Entonces es más importante la escuela, cepillarse los dientes, bañarse, que ir para la iglesia. Mientras vivo bajo mi techo van para la iglesia. Así sea obligado. Porque la visión mía es que se salven, no que se los lleve el diablo. ¿Es o no es? Menos mal que se quitó esa maña de habla Jehová. Pero yo sé que Dios está hablando. Porque hay muchos que se vienen solitos aquí como solteros y los hijos. Interprete mi silencio. Y aquí le hacemos escuela para los niños, le hacemos todo. Oye, bendito sea Dios. Y se los dejan al diablo. Es que mi hermana no se llama diablo, es la tía de ellos. Pues yo no estoy diciendo su hermana, sino los que están aprendiendo. Si están aprendiendo cosas malas, es el diablo. ¿Es o no es? Tráigalos a la iglesia porque usted es el que tiene la visión. Entonces, ahora bien, también tenemos que diferenciar algo muy importante que sucede. Que a veces la persona tiene una ilusión. Y la visión no es ilusión. Es como cuando uno llega y dice que el muchacho, ese pobrecito, ese está enamorado solo. Sí, hay muchachos que se enamoran solo. Ilusionado. Se ilusionan. ¿Por qué? Porque la muchacha se sonrió con él. Bendito sea Dios. Yo estoy enamorado de todos ustedes porque me sonrío con todos ustedes. Eso no funciona así. Pero hay gente que se ilusiona. Y dice el refrán que el que vive de ilusiones muere de desengaño. ¿Ve? Hay gente que se ilusiona. La ilusión no es visión. Yo recuerdo un amigo mío, y por cierto, he estado viendo noticias y se está logrando lo que él ilusionó. La ilusión de él era que él iba a fabricar un carro volador. Nunca lo fabricó. Ahora sí hay gente que están fabricando carros voladores. Gloria a Dios, aleluya. Y cuando hay el tráfico ese fuerte, ahí yo quisiera tener un carro volador. Pero hay gente que vive ilusionándose. Entonces la visión no puede ser una ilusión, tiene que ser algo que usted pueda, primero, que usted pueda medir con el tiempo. Segundo, que usted pueda alcanzar y lograr con el tiempo. Que tenga sus pausas, sus pasos, como su procedimiento. Cómo lograr y alcanzar. Porque si no, es una ilusión que usted tuvo. Es un sueño de caraota que decimos nosotros, que no se va a cumplir. Entonces es importante tener una visión clara de lo que usted quiere alcanzar. Amén. Ahora bien, la visión no es una meta. Porque muchos se establecen una meta y cuando llegaron hasta ahí llegaron. Pero la visión tiene metas. Metas. Muchas metas. Amén. La visión como tal. Para uno poder llegar a donde está la visión, uno va a pasar varios escalones, varias metas, varios procesos, varias circunstancias que hay que pasar para alcanzar la visión. Si nosotros desde
que formamos una familia, enseñamos y tenemos una visión clara, nosotros la vamos a llevar. Mi papá siempre decía, el hombre tiene que hacerle la casa a la mujer. Y yo le hice la casa a mi esposa. La casa es de la mujer. Y yo le he dicho a mi esposa, la casa es suya. Amén. Porque esa fue la formación que me dieron a mí. Y le he hecho 3 casas. Y si me pide otra, todavía tengo fuerza para hacérsela. No espere que me ponga más viejito, ¿viste? Pero cuando hablamos de visión, es conforme a ti te enseñaron, te formaron. Amén. Tú tienes que establecer una visión clara de donde lo que tú quieres lograr. Ahora bien, cuando nosotros tenemos una visión, tenemos que entender que se van a presentar problemas, van a presentar dificultades. Y eso era lo que se le estaba presentando. Muchas veces, yo se lo he dicho a algunos hermanos que tienen algún proyecto, y yo le digo, ajá, está muy bien lo que usted está pensando, está muy bien, pero le voy a pedir algo, no se lo cuente a más nadie. Sí, hermano, porque hay mucha gente que son muy expertos en matarle los sueños a los demás. La gente envidiosa, la gente que no ha logrado nada, esa gente te ve y te va a matar los sueños. Yo recuerdo cuando llegué a la iglesia allá en Caracas en el año 1987, acepto a Cristo y llego a la iglesia y Dios me empieza a usar predicando. Llegó uno ahí, que va a estar predicando. Hermano, gracias a Dios que yo estaba con otro que sí andaba conmigo y me decía, vamos a orar, vamos a ayunar. Y lo que hacíamos era orar y ayunar. Y Dios empezó a usarme. Aquí estoy pues pastoreando para su gloria y su honra. Porque yo sí creí que Dios me tenía un llamado para servirle en el ministerio. Y aquí estoy, hermano. Y le sirvo a Dios con mucho amor y mucho cariño. Pero nosotros no podemos estar mirando los obstáculos y los problemas. Van a venir. Sanballat y Tobías amenazaron. Mire la estrategia para que pueda entender un poquito. Se aglomeraba el enemigo para ir contra Israel, pero resulta que como Israel estaba dispersado por todos lados, siempre había un judío. Y ese escuchaba los planes y se iba y le decía, mira, hoy en la noche por esta puerta van a tratar de entrar. Y entonces ellos estaban preparados y los recibían y no les permitían. Y de esa manera Dios le dio la victoria a ellos. Eso se llama estrategia. Para lograr una visión usted tiene que tener estrategia. Amén. Si no tiene estrategia no la logra, porque van a venir los problemas, van a venir el desánimo, van a venir las dificultades, van a venir los contratiempos. Y ahí es cuando nosotros tenemos que pedirle, Señor, ayúdanos para lograr la visión. Recuerdo que cuando comenzamos acá, me presentaron una maqueta, yo recuerdo, hablando del templo, una maqueta. Luego llegué, contraté un arquitecto con varios ingenieros, me hicieron los planos. Luego me explicaron que ese templo que se iba a construir, de esa índole como estaba estructurado, eso iba a tardar demasiado tiempo. Y hermano, uno en el camino se le van presentando obstáculos. Luego un hermano, no, que yo tuve una visión, una revelación que Dios me mostró y el templo tiene que ser así. Pero me quedé esperando que me diera la plata para construirlo y no me la dio. Mucha gente buena hablando, pero no son buenos dando. Amén. Yo creo más en los que dan, amén, que en los que hablan. Minuto de silencio, ¿no? Entonces, hermano, hasta que me asesoraron, porque usted tiene la visión, pero la visión hay que irla procesando. Mira, la mejor manera de construir ahorita
es hacerlo estructuralmente. ¿Cómo es eso? Con tubos estructurales. Hermano, y ahí está la muestra. Vamos hacia adelante. Amén. Entonces, hermano, mire, van a haber personas que Dios los va a usar. Van a haber personas que Dios va, por medio de ellos, te van a dar las ideas y las estrategias. Van a haber problemas, van a haber personas que te van a desanimar, van a haber personas que te van a decir no lo vas a lograr, van a haber personas que te van a tirar piedras, van a hablar mal de ti. Pero lo importante de todo esto es que tú estés claro en lo que vas a hacer. Y entonces yo le pedí al Señor cada día más claridad. Y la última claridad me la dio Dios con mi hermana Paola, la arquitecto, de la manera que íbamos a hacer el templo. Las preguntas que le hice. Y me dijo, no solamente te voy a enviar al arquitecto, te voy a enviar también al soldador. Y me envió a Gregory. No sé si está por ahí. Ok. Me envió a Gregory. Entonces, la visión me tiene que llevar a lograr. Y de repente en el camino tienes que aclarar dudas. Pero Dios te va a poner las personas que son para aclarar la duda. Y aquí estamos avanzando en la construcción. Amén. Gloria a Dios. Ahora bien, no mire los problemas. Van a haber personas que se van a burlar. Van a haber personas que van a tener envidia. Hermano, yo le recomiendo que no cuente sus sueños, sino a una persona que verdaderamente le pueda orientar y ayudar. Que usted vea que es una persona también exitosa, que ha crecido y ha avanzado en el Señor. Amén. Eso es lo que yo le recomiendo. Porque cuando yo le hablaba a aquellos hombres de Dios que Dios le usaba, me veían, oraban por mí y se daban cuenta que Dios tenía un propósito conmigo. Dice amén. Ahora bien, la visión tiene que ser clara. Yo le haría una pregunta a ustedes en este momento. No con esto quiero que alguien se me vaya a ofender en lo que voy a decir. No tengo ningún problema con las personas invidentes. Pero el ejemplo que voy a hacer es con una persona invidente. O sea, que no ve. Usted se montaría en un carro o en una moto con alguien que no vea. ¿Usted se montaría? Bueno, hay muchos que se han callado, eso sí se van a montar. Bueno, ahí está, pues. Entonces, no se montaría. ¿Por qué no se montaría? ¿Por qué no se montaría? Porque no ve. Esa es la respuesta lógica y clara. Si no ve, no me puedo montar con una persona que no vea. Porque no tiene dónde llegar, dónde ir, porque no ve. Entonces las personas tienen que tener una visión clara para dónde va, porque si no, están como el ciego, que no ven. Otra pregunta que yo le hago a las personas. Si ahí llegara un autobús, pintado de negro todo, el conductor vestido de negro completo, con un tapaboca negro, unos lentes oscuros que no le ven ni los ojos, y le dice, móntese, porque nos vamos. ¿Usted se monta? ¿Ah? Y no le puse que los otros dos tienen cachos y rabos, los colectores. ¿Usted se montaría? No se montaría. Hermano, hay gente que se montan en un autobús sin saber para dónde van. Es lamentable, pero hay hogares, hay familias que están como ese autobús negro. No saben para dónde van. No hay una visión. Tienen aquel refrán que dice, como venga viniendo, le vamos dando. Y yo estuve estudiando y analizando ese refrán y lo relacioné con el béisbol. ¿Sabe usted que las grandes ligas tratan de evitar que los bateadores sepan cuál es el lanzamiento que le viene porque pueden batear jonrón o un hit?
¿Sabe usted que de una u otra manera tratan, porque a veces un corredor está en segunda y mira las señales del queche y da una señal aquel y se la dan al pitch, al bateador, y el bateador sabe qué lanzamiento le viene? Porque en verdad en el béisbol, como venga viniendo, le vamos dando. Entonces ellos evalúan a 1000. Entonces el averaje de un bateador, un buen bateador, es 300. 300 significa que si lo bajamos a porcentaje de 10 picheos que le hacen, batea solamente 3. O sea, no de 10 picheos, estoy hablando de 10 turnos al bate. Batea solamente 3. Tienen 7 fallos. ¿Qué le quiero decir con esto? Si nosotros vamos como venga viniendo, le vamos dando, estamos como los bateadores, que nuestro averaje máximo puede llegar a 300. Ahora bien, pero si usted sabe lo que le viene, que viene una recta, una curva, que viene bajita, que viene por la derecha, ahí usted va a mejorar el bateo, ¿verdad que sí? Eso se llama tener una visión clara de lo que viene. Hasta que logremos batear el 100% o el 1000%. ¿Sí me explico? Entonces la vida, uno no puede estar viniendo que como venga viendo le vamos dando. Usted tiene que apercibirse a lo que viene. Apercibirse, estudiar, analizar. Mi familia, estamos aquí, dentro de 5 años, ¿dónde vamos a estar? Hay hombres que se fueron del país, vendieron casas, carros y todo, les fue mal. ¿Y cómo quedaron? Dejaron a su familia en la calle. Porque no tenía una visión. ¿Por qué se fueron? Porque todo el mundo se estaba yendo. Yo también pues me voy. Y yo le decía, no te vayas si no sabes qué es lo que vas a hacer. No, como venga viniendo le vamos dando. Ese es el peor fracaso que existe. Tenemos que tener una visión clara para dónde vamos a ir. Yo no me montaría con un ciego. Ahora, vamos al problema de la vista. Y aquí muchos usan lentes, gloria a Dios. Ahora vamos con los que sí ven. Pero vamos con los que ven bien de cerca, pero de lejos no. Hay gente que, mire, son buenos viendo de cerca. Pero allá atrás no ven nadie. Estaba yo en una reunión con unos pastores. Entonces estaba una pastora y ella decía, yo veo bien, es de cerca. Para ver de lejos tengo que ponerme los lentes. Y cuando estoy predicando, predico sin lentes. Entonces si está uno allá atrás mofándose, burlándose mío, sacándome la lengua, no me voy a dar cuenta. Porque está lejos. ¿Ven? Está lejos, no se va a dar cuenta. Porque no ve bien de lejos. Es bien de cerca. Y están los que ven bien de lejos, pero de cerca no. También está ese problema. Ahora vamos a llevarlo a la práctica. Las personas que ven bien de cerca son las personas que saben vivir su día a día, pero no tiene una meta a cierto tiempo establecida. Y una de las cosas que a mí me da tristeza, y yo hoy quiero moverlo de su comodidad, por favor, quiero moverlo. No estoy ofendiendo a nadie, sino quiero moverlo de su comodidad. No, porque ya estoy mayor, mire. El coronel Sanders, ya más de 60 años, fue que logró fundar sus restaurantes Kentucky Fried Chicken o los KFC. Y se volvió millonario ya siendo viejo. Entonces aquí hay esperanza para todos. Ajá, ahora voy a la visión. Hermano, nosotros no podemos permitir que pasen los años y estar en la misma condición. Si estamos en la misma condición es porque no tenemos una visión. Si estamos en la misma condición es porque no nos hemos establecido proyectos, metas, qué logros que alcanzar. Hermano, no viva por vivir. Establezcase meta, establezcase proyecto. Si
Si algo que le queda de esta predicación es que necesitamos una visión, así se llama el tema. No viva por vivir. No camine hacia adelante porque los demás caminan hacia adelante. Hay un ejercicio que se le aplica a la persona. En 5 años, ¿cómo te ves? Eso se llama proyección. Y si usted en 5 años se ve igual, usted no tiene visión. Necesitamos tener visión. Ahora bien, hay personas que entonces ven bien de lejos. Lejos, yo veo, sé lo que quiero. Pero como no ven bien de cerca, no saben cómo llevar el proceso para poder llegar a donde quieren llegar. Entonces, esto es una combinación. El que mira bien de cerca, póngase lente para también poder ver bien de lejos. Se establezca así una visión. Pero el que mira bien de lejos, que está claro en una visión, entonces establezca así unos lentes para que vea de cerca cómo, qué proceso, qué hago para lograr y alcanzar la visión. Entonces necesitamos lentes todos aquí. Todos necesitamos lentes. Gloria a Dios. De una u otra. Y por último, para terminar esta explicación, hay una cosa que ha causado más daño que beneficio. Y lamentablemente lo tenemos en la casa, lo tenemos en las escuelas, lo tenemos en los lugares de trabajo, lo tenemos en las iglesias, lo tenemos en todas partes. Y eso que está causando muchos problemas, hermano, es una cultura. ¿Y por qué es una cultura? Porque se hace costumbre y se hace hábito. ¿A qué se refiere, pastor? Me refiero a las quejas. Hay personas que viven quejándose de todo. Sí, hermano. Y eso empieza de la casa. Que esta agua está muy fría. Que esta agua está caliente. Que esta sopa está simple. Que esta sopa está salada. Y empiezan las quejas. Y en las quejas siempre buscamos culpables. No, mira, hermano. Cuando fui a predicar a Estados Unidos, había una crisis que fue acrecentándose. Y mientras yo predicaba en los Estados Unidos la palabra y me centraba en lo que Dios estaba haciendo y lo que Dios va a hacer y seguirá haciendo, habían personas que me preguntaban, pero ¿y por qué no hablas de la crisis en Venezuela? Y yo le dije, yo no vengo a hablar de crisis, yo vengo a hablar de Cristo. Porque habían personas que querían que yo empezara como a dar lástima. Ay, en Venezuela, ay esto, ay lo otro, a mundo. Deme que sea $1, $10, algo. Ay, hermano, por favor, yo no nací el día de los mendigos. Yo echo hacia adelante. El que quiera dar, da, y el que no quiere dar, ¿para qué se le va a estar llorando a alguien que no quiere dar? ¿Eso no es? Entonces, yo nunca le mostré una imagen de mendigo, de un ministro, de un sacerdote del altar, que vaya a estar allá mendigando. Y si Dios me permite, para el año que viene, arreglar mis papeles y viajar a Estados Unidos, no voy a mendigar. No soy mendigo. ¿Alguien quiere ayudar? Que ayude. ¿Alguien quiere extender la mano? Que la extienda. Pero no me voy a presentar como un mendigo. Porque en Venezuela hay gente que echan hacia adelante. Gente que avanzan, gente que creen en Dios, gente que saben que estén donde esté, en el país que usted esté, usted Dios lo va a prosperar, Dios lo va a bendecir, porque usted tiene una visión clara, una visión que la dio Dios. Entonces deje la quejadera para el gobierno, es que estamos así, por el alcalde, por el gobernador,
por el pastor, por el jefe. Es que estamos así. Y quejas y quejas y quejas. Y todo el que se la pasa quejándose no llega a ningún lado. Porque está enfocado siempre en lo malo, en lo negativo. Cuando Esdras miró, él se organizó, repartió el trabajo. Ahora estoy diciendo cómo ve la visión cerca. Primero él ya estaba claro lo que quería. Ver una nación con sus muros restaurados y adorando a Dios. Esa fue la visión de Nehemías. Inspeccionó las ruinas. Se dio cuenta. Hermano, dése cuenta de la situación que está pasando en su vida, en su familia, en su casa, en su negocio, en su empresa. Después que supervisó, dijo, hay que hacer esto. Y se llevó los líderes, los que andaban con él. Miren. Ajá, ahora tenemos que hacer esto. Vamos a organizarnos por cuadrilla. Cada familia que viven en esta comunidad le toca de aquí a aquí el muro. En esta comunidad le toca de aquí a aquí y organizó el trabajo. O sea, entonces organiza el trabajo. Después de eso, entonces la motivación. La motivación se da cuando tú le das un motivo a la persona. Y ahí viene la palabra motivación. Si tú le das un motivo de alegría a la persona lo va a hacer. ¿Y cuál era el motivo? El motivo es que cuando usted levante esos muros va a tener la protección y va a vivir más tranquilamente. Oye, sí, yo quiero tener la protección y quiero vivir tranquilamente. Vamos a darle. Y se motivaron y trabajaron. ¿Quiénes quieren vivir mejor? Hay que trabajar y hay que esforzarse. Es así. Tiene que haber una visión. De repente nos quejamos o criticamos a aquel que de repente anda en tremendo carro, tremenda quinta, tremendo esto y lo otro. Y lo que hacemos es criticar. Hermano, lo logró porque tuvo una visión. Tú puedes lograr si tienes visión. Aleluya. La humildad no está en vivir mal, yo. Vivir mal es un descuido. Aleluya. Sigamos entonces. Después que organizó, motivó, culminaron. Ahí es cuando yo digo, yo sueño cuando culminemos el templo. Amén. Hermano, tiene que haber una gran fiesta. Amén. Y la fiesta va a ser de adoración y entrega a Dios. Amén. Dice que se reunieron, llamaron al sacerdote, a Esdras. Y Esdras, desde la mañana hasta la tarde, leyó la ley, la palabra de Dios, la Torá, la leyó. Y la gente, hermano, se arrepintió, reconocieron sus pecados, se dieron cuenta que estaban mal con Dios, pidieron perdón al Señor, hubo un arrepentimiento, hermano. Porque una cosa es que usted se dé cuenta y otra cosa es que usted se arrepienta, amén. Una cosa es que yo le diga, hermano, usted tiene un moco aquí. Y usted, sí, está bien. Y usted sigue caminando con su moco ahí. Bueno, ya a usted le gusta su moco ahí. Ya yo no tengo nada que hacer. Y ya algunos ya se tocaron ahí. No lo tiene. Entonces, pero si lo tiene, y yo le dije, quíteselo. Se llama un cambio, un arrepentimiento. Usted cambia. Y eso le va a dar la victoria. Espero que esta palabra de hoy le haya bendecido su vida. Amén. Dejemos de quejarnos. Entonces, la oración al comenzar y la oración al finalizar dio una victoria tan grande al pueblo que terminaron con sus... Mire, ¿sabe qué tiempo tardaron? 52 días. Levantaron los muros, levantaron los pórticos y arreglaron todo. Estamos hablando menos de 2 meses. Casi 2 meses se llevaron y lo lograron. Yo no sé cuánto tiempo se va a llevar esta restauración en nuestro país. Pero si hay personas que tengan visión, líderes que dirijan con visión clara,
Porque el problema de todo esto, hermano, y se lo digo, es que tiene que tener dolor en el corazón por el que está sufriendo. No usar esto como un ventajismo. Yo como pastor, usted sabe que soy íntegro. Y lo que dieron para ayudar, se está usando para ayudar. No se desvía. Y la integridad va a hacer que nuestro país avance y crezca. Es importante tener una visión clara. Dios está con nosotros. Amén. Entonces, necesitamos tener visión desde la familia, desde la casa. Mis hijos han visto cómo he crecido, o hemos crecido, porque no soy yo solo. Gracias a Dios, primeramente, a mi esposa, que estamos ahí comandando, y hemos crecido poco a poco, y hemos ido avanzando. Y sí creo que vamos a seguir creciendo y avanzando. Porque Dios nos llamó para cosas grandes. Pero tenemos que accionar. Tenemos que ver de cerca y ver de lejos. Entonces, no se cambie de una iglesia donde haya visión para una iglesia que no tenga visión. Porque ahí viene el atraso total. Nosotros aquí estamos claros en lo que Dios quiere hacer. Y vamos a seguir. Y tenemos los equipos. Y tenemos la familia. Y vamos hacia adelante. Entonces, Nehemías concluyó con un servicio al Señor. Sí, ciertamente, el último capítulo de Nehemías dice que Nehemías tuvo que hacer frente porque se había ido y regresó. Y hacer frente a unos que se habían desviado de la visión. Siempre van a haber personas que van a tratar de desviarse de la visión. A mí me lo decían aquí cuando llegué, vamos a hacer esto. Y, ay, pastor, Dios me mostró, yo me metí 40 días de ayuno y 40 noches de vigilia y Dios me mostró que hay que hacer esto. Y yo le decía, bueno, mire, Dios a mí no me ha dicho que hagamos eso. Y yo soy el pastor, yo soy el hombre de la visión. Entonces no puedo meter eso por más ayuno que usted le haya metido. Porque vamos a estar claros, la visión la tiene el que está, que Dios llamó para liderizar. Amén. Lo mismo en el matrimonio, es el esposo que Dios lo llamó. Y si el esposo no se pone en la pila, lamentablemente por eso hay mujeres que tienen la visión. Pero eso es así. Y se los hablé claro. Entonces el hombre tiene que estar claro en lo que va a hacer. Y de esa manera nosotros vamos a avanzar y vamos a crecer. Póngase de pie, por favor. En vez de comprar una urna, cómprese una vaca. Invierte.